Durante el primer capítulo de la monografía que dedicamos al águila imperial, veíamos los asombrosos vuelos de la parada nupcial. La captura de las presas que realiza el macho para la hembra. La construcción del nido. Asistíamos también a la incubación. Finalmente, comprobábamos el amor con que el águila imperial del coto de Doñana saca adelante a su pequeño. De la cordillera central, del coto de Doñana y de Sierra Morena, donde hemos estudiado la primera parte de la biología reproductora del águila imperial, nos vamos nosotros a Extremadura. Sin duda, el auténtico baluarte del águila imperial español. Aquí nos encontramos un solo polluelo en el nido. Tiene algo más de 3 semanas. Es capaz ya de comer solo. Las plumas leonadas que caracterizan a las jóvenes águilas imperiales irán cubriendo su cuerpo lentamente hasta los 80 días de permanencia en el nido. Los bosques mediterráneos extremeños, tanto los más puros en las sierras y en las partes altas, como aquellos otros adhesados y trabajados por el hombre en las partes inferiores, constituyen un ecosistema privilegiado. En ellos podemos encontrar otras especies también en peligro de extinción, como el buitre negro. Desde la dominante atalaya que constituye el nido, el polluelo del águila imperial podrá contemplar a los vecinos que comparten el hábitat boscoso. Los jabalíes y otros ungulados han sido quizá responsables de que muchos monteros hayan conservado las manchas con rigor en las cuales encontramos a las águilas imperiales, a los buitres negros y también a las cigüeñas negras, otra joya de nuestra fauna ornítica. En las zonas inferiores del bosque extremeño nos encontramos con las clásicas dehesas, donde prosperaba el ganado de cerda en la montanera. Son auténticos paraísos para la fauna. Hoy se están desmontando muchas de esas. Se están transformando en cultivos cerealistas y algunas en regadíos. Creemos que con esta acción se comete uno de los trastornos ecológicos de mayor alcance que hayan tenido lugar en la península ibérica. El polluelo del águila imperial
picotea en solitario los restos de la comida que han aportado sus progenitores. Poco, evidentemente, tienen que temer los ciervos de las águilas altaneras. Sus presas más frecuentes son precisamente los conejos, que en estos días de la primavera, a primeros de junio, eclosionan en todas las madrigueras y llenan los campos. También penetran en las dehesas, procedentes de las tierras más abiertas, las singulares avutardas, que raramente constituyen una presa de las águilas. A partir de las 3 semanas de edad, pasan ya mucho tiempo solos los pollos del águila imperial en el nido. No obstante, son vigilados por sus padres desde el aire. Identifican perfectamente los polluelos a sus progenitores desde lejos y les reciben con las llamadas infantiles. Acaba de llegar el precioso macho del águila imperial extremeña al nido. Tenemos la oportunidad de compararle con la hembra. Aquella es mayor, medio kilo más de peso, de formas más robustas y masivas. El macho es mucho más armonioso, de formas más perfectas, seguramente mejor dotado para la caza de piezas menudas, ya que durante todo el periodo de la cría es el macho quien abastece no solamente al polluelo, sino también a la hembra. La hembra es más propensa a despedazar la comida para colocarla en el pico del polluelo. El macho, en este caso, se limita a montar la guardia mientras el pollo se alimenta. Palpita mientras tanto la vida en los alrededores del nido del águila imperial. Durante la crianza de los polluelos, las águilas imperiales unas veces dejan que estos se alimenten solos y otras despedazan la comida para introducírsela en el pico. El ejercicio que hacen los polluelos mientras se alimentan desarrolla grandemente los músculos dorsales y los de las extremidades, importantísimos para cuando puedan surcar los cielos y cazar por sí mismos. Las altas plataformas de los nidos de las águilas imperiales, si bien son extraordinariamente seguras para los polluelos, están sin embargo sometidas a la acción de todos los elementos meteorológicos. El frío, el viento, el calor o la tormenta se abaten implacablemente sobre los nidos del águila imperial. Cuando los polluelos son muy jóvenes, raramente les abandonan sus madres precisamente para ayudarles en la termorregulación. Cuando van cubriéndose de plumas y están revestidos además por el tupido y segundo plumón, se permiten dejarles largas horas en soledad, como si trataran de que se fortalecieran para resistir los elementos. Pero en pleno verano son frecuentes las tormentas en los montes españoles. No por ello dejan de cazar las águilas imperiales que en esa época han de alimentar sucesivamente a sus pequeños. Pero mientras el águila permanece lejos, entretenida en su acción depredadora, se ha desencadenado la tormenta. El aguacero está empapando el plumón del polluelo. El descenso de la temperatura corporal podría conducirle, evidentemente, a la muerte.
Es el momento en el que actúan los pequeños ladrones del bosque, más temibles quizá de los depredadores alados. Es el momento en el que todos los peligros, desde el rayo a la muerte por enfriamiento, se ciernen sobre el aguilucho. Tan pronto como el águila imperial llega al nido, con el plumaje tan empapado, tan lastrado por el peso del agua, que no nos explicamos cómo ha podido cubrir tan larga distancia, se dispone a proteger al polluelo. Mientras el aguacero se desploma sobre los robles, las encinas, los alcornoques y los quejigos del bosque mediterráneo, el águila imperial está librando del agua y calentando al aguilucho. Así comprobamos nosotros cómo en las altas plataformas de sus nidos los polluelos de las águilas no vienen a perecer de frío o de calor, porque sus madres no solamente les cubren cuando llueve o en el frío de la noche, sino también en el tórrido calor de mediodía en el mes de junio. Continúa entre tanto el alcaudón despedazando a su presa. Y la grajilla, que es un córvido merodeador, al abrigo de la lluvia en el sotobosque, espera que el pequeño depredador alado acabe con su trabajo. Encontramos nosotros aquí uno de los grandes contrastes de la naturaleza, el amor maternal del águila imperial, y como contrapunto, la ferocidad del alcaudón, que sin duda está tratando también de despedazar al ratón para alimentar a los polluelos que a su vez, calentados por la hembra, le esperan en el no lejano nido. Mientras dure el aguacero, el águila permanecerá sobre el polluelo. Recibirá sobre sus alas y sus espaldas toda la fuerza de la lluvia, incluso del pedrisco, cuando se desencadenan este tipo de tormentas. E infatigablemente el pequeño cazador irá también preparando la comida para sacar adelante a sus pequeños. Pero en el verano los aguaceros no son largos. Tan pronto como cesa de llover, el águila sabe que debe dejar a su polluelo para que se seque y tome el sol. Tanto es así que incluso abandonará la plataforma del nido. Y todos los componentes de este pequeño drama que ha transcurrido en las inmediaciones del nido del águila irán dando por terminadas sus funciones.
El alcaudón ha conseguido finalmente arrancar la cabeza del ratón para transportarla al nido. Y la grajilla considera también que ha llegado su momento para alimentarse con la mayor parte de su presa, que ingenuamente ha dejado el alcaudón al alcance de su pico. Pasado el diluvio, el águila imperial, como la paloma del arca de Noé, retorna al nido, si no con un ramo de olivo, sí con una fresca rama de encina que contribuirá a cubrir la plataforma. Pero, seco ya el polluelo, vuelta la buena temperatura y las condiciones meteorológicas adecuadas, el águila tiene que cazar. Es necesario ahora reponer las calorías perdidas por el aguilucho mediante el aporte de una presa adecuada. Mientras el águila imperial recorre su amplio feudo de más de 10 kilómetros de diámetro, en muchos casos, volvemos nosotros a la dehesa. Comprobamos que la tormenta de verano, si bien ha puesto en peligro al aguilucho, ha contribuido también a reverdecer los campos, donde se nutrirán sus presas. Han crecido los cervatillos y las ciervas les conducen ya hacia el monte más espeso. Han pasado otras 3 semanas y nos encontramos ya con que el aguilucho está bastante cubierto de plumaje. De los 80 días que los polluelos del águila imperial permanecen en el nido, los 15 últimos prácticamente les emplean en terminar su plumaje y en ejercitar sus alas mediante una serie de ejercicios. Llega ahora el águila imperial con una liebre, presa relativamente frecuente en Extremadura en los nidos que hemos analizado. Este cambio en la dieta alimentaria se debe fundamentalmente a la mixomatosis que ha arrasado la población de conejos. En el coto de Doñana, por ejemplo, donde los conejos aún abundan pese a la epidemia, constituyen el 80% de las presas de las águilas imperiales. En Extremadura apenas se llegan al 45%. Pero entre tanto aparece un nuevo personaje en las inmediaciones del nido del águila imperial extremeña. Se trata del lince. Difícilmente podría encontrarse un carnívoro tan bello y, por desgracia, tan escaso. No dejará de merodear el lince en torno al nido del águila imperial. Y es lo suficientemente fuerte el gran gato como para poner en peligro a la rapaz si fuera capaz de trepar hasta el alto nido. Quizá por esta razón no deja de observar el águila imperial al carnívoro. Intenta el lince encaramarse en un árbol cercano al que soporta el nido de las águilas. Pero la hembra ya ha descubierto en el cielo a su consorte que viene a prestar la ayuda en tan difícil trance. ¿Qué busca realmente el lince en los alrededores del nido del águila imperial? ¿Será capaz de enfrentarse con las 2 grandes rapaces para arrebatarlas el polluelo? La actitud de la madre, que parece que se dispone a alimentar a su pequeño, viene a poner una nota de tranquilidad en este momento. Realmente, amigos míos, el águila sabe muy bien que el viejo lince lo único que busca son los restos de comida que, caídos del nido, se quedan atrapados en las horquillas y en las ramas bajas de los árboles.
Ha sido un momento de peligro solamente para los telespectadores, solamente para quienes somos ajenos al intrincado mundo de la naturaleza. Porque el águila y el lince pueden llevar decenios conviviendo sin que el uno resulte peligroso para la otra. En cualquier caso, el macho monta la guardia desde el aire por lo que pudiera ocurrir. Tranquilizada por la presencia de su poderoso consorte, el águila imperial continúa cebando a su polluelo. Y el gato merodeador busca en las ramas y en las horquillas los restos de los conejos y de las presas que hayan podido caer del nido del águila. Hasta que el macho, que desciende en un picado poderoso, aconseja al lince que abandone su territorio. No muestra, sin embargo, mucho miedo el lince al águila imperial. Se retira sin perder la faz. Sabe que es más poderoso depredador que el águila. Sabe que, excepto el lobo, ningún carnívoro podría competir con él en los predios del bosque mediterráneo. Los aguiluchos imperiales, entre el mes y los 2 meses de edad, consumen una gran cantidad de comida. En ese tiempo se cubren prácticamente de todo el plumaje que les va a permitir después surcar los aires. Durante las cebas repetidas que tienen lugar en esa época, hemos constatado el aporte a los nidos no solamente de conejos y de liebres, sino también de distintas aves, de lagartos, de algunos batracios, de ratas y de ratones. Pero nos vamos nosotros ahora al coto de Doñana. Algo más adelantado, el polluelo está ya muy próximo al día en que abandonará el nido. También en el coto de Doñana comprobamos que es único el ocupante del nido. Algunas águilas imperiales españolas siguen aún sacando adelante 4 polluelos, otras 3. Pero lo cierto es que en términos generales ha disminuido el estatus poblacional. Lo más frecuente hoy día, y particularmente en el coto de Doñana, es el aguilucho único. ¿Causas? Una contaminación con DDT en el ecosistema, la disminución de los conejos, sus presas naturales más fáciles. Aún no ha podido comprobarse exactamente, pero sabemos que la reproducción de las águilas imperiales españolas ha sufrido un gran descenso en la última década. Entretanto, el polluelo extremeño está ya perfectamente cubierto de plumaje. Son los primeros días del verano. El venado está terminando el crecimiento de su cuerna. Y por estas fechas, cuando los polluelos están ya próximos a abandonar el nido, sus progenitores dan acrobáticas pasadas sobre los nidos como para incitarles a emprender el vuelo. Observan con todo detenimiento los aguiluchos el vuelo de sus padres. Y estos parecen recrearse mostrándoles las exquisitas técnicas del vuelo a vela o en picado. Las alas, aún tiernas, comienzan a desplegarse en un entrenamiento que durará al menos 20 días.
Nuestras cámaras, al mismo tiempo que los ojos del aguilucho imperial, han captado estas asombrosas imágenes de la maestría en el vuelo de estas reinas de las aves ibéricas. Y nuestras cámaras, sintetizando en unos segundos lo que ha tardado en ocurrir 20 días, han ido recogiendo las distintas fases del entrenamiento de los aguiluchos imperiales. Saltamos nosotros intencionadamente del nido de Extremadura al nido de Doñana, del aguilucho de la serranía al aguilucho de la marisma. Ambos ejercitan sus alas prácticamente al mismo tiempo. En los primeros días del otoño se dispersan las jóvenes águilas imperiales por los bosques del centro y del sur de la península ibérica. Durante 5 años realizarán 4 mudas consecutivas del plumaje e irán ejercitándose en las complejas técnicas de la caza. Desde el picado formidable, comparable al del halcón peregrino que las permite capturar distintas especies de aves, hasta el vuelo rasante al ojeo de conejos encamados. Asusta el águila imperial al conejo que permanecía a favor del matojo. Y levantada la presa, como lo haría un cazador humano, se dispone a abatirla. A los 5 años de edad, amigos míos, las águilas imperiales españolas, cambiado el claro plumaje leonado por el oscuro de las adultas, se encuentran en condiciones de ocupar un territorio y reproducirse. 50 o 60 parejas es todo cuanto queda de nuestro poderoso depredador alado. Desde aquí, con esta última secuencia de caza, hacemos un llamamiento a todos los españoles. Hagamos cuanto esté en nuestras manos para evitar la pérdida de este tesoro. Sus peores enemigos son la degradación de los bosques donde anidan, los venenos que se expanden por nuestros campos, los enemigos que las capturan o las dan muerte. Si las águilas imperiales desaparecieran de los cielos españoles, estos habrían perdido lo más genuino y lo más representativo de su fauna.